buenos días, amados hermanos. Les saluda nuevamente el pastor Pablo Zárate. Quiero compartir con ustedes el devocional de este día. Hemos estado hablando a lo largo de esta semana acerca de la autoridad que Jesús tiene para sanar. Y yo quiero hablar un poquito respecto a esto precisamente, a qué es la autoridad y cuál es la autoridad que Jesús nos da a nosotros para nosotros hacer las mismas obras que Él hizo en esta tierra. Y yo quiero leer el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas en el versículo 1 y 2. Dice la palabra que Jesús reúne a sus discípulos y que Él los envía con un propósito. Y quiero leer cuál es el propósito por el cual Jesús envía a estos 12 discípulos. Dice así: habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fíjese lo que nos enseña la palabra. Dice la palabra que Jesús reunió a sus 12 discípulos y que los envió para predicar el reino y para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Entonces, me llama mucho la atención cómo es que siempre en la Biblia, cuando vemos a Jesús predicando, y no solamente a Jesús, sino a los discípulos predicando, siempre van de la mano con lo que es los milagros y las sanidades que Él hace y que Jesús mismo le pide a sus discípulos que hagan. Entonces, la autoridad, ¿qué es la autoridad? La autoridad viene siendo una facultad que se le otorga a alguien para poder hacer algo o tener derecho a algo. ¿Sí? Eso es lo que se le llama o lo que nosotros conocemos como autoridad. Y yo quiero hablar acerca de la autoridad porque creo yo que la autoridad es algo importante que nosotros como cristianos tenemos que entender. ¿Cómo es que Jesús nos da esa autoridad? Vemos en esta historia cómo Jesús le da esa autoridad a sus discípulos para sanar enfermedades y para echar fuera demonios mientras predique el Evangelio. Quiero hablar y quiero que leamos el capítulo 5 también del Evangelio de San Juan. En el versículo 19, no lo voy a leer todo, pero yo quiero invitarlo, hermano, a que usted lo lea en su casa desde el versículo 19 hasta el versículo 29. Este pasaje nos habla de lo que Jesús o lo que él habla de cómo el Padre le da autoridad a Jesús. ¿Sí? Jesús no puede tener autoridad por sí mismo. Eso es lo que él está hablando en estos versículos. Quiero leer solamente el versículo 19. Fíjense bien lo que dice. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Fíjense lo que dice: sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y si seguimos leyendo este pasaje, nos damos cuenta cómo Jesús dice: yo no hago las cosas por mí mismo, sino lo que el Padre me pide que yo haga, eso hago. ¿Sí? Porque la autoridad no es algo que yo pueda darme a mí mismo, por decirlo de alguna manera. La autoridad es algo que se te tiene que dar, es algo que se delega, por decirlo de alguna manera. No puede una persona tener autoridad por sí misma, pero cuando viene un hombre con autoridad y le da la autoridad a otra persona, entonces esa persona empieza a tener esa autoridad que le fue dada por alguien mayor. Y con nosotros es exactamente lo mismo, hermano. Usted y yo tenemos autoridad no porque seamos algo o seamos alguien importante. La razón por la que usted y yo tenemos autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, es precisamente porque el Padre es quien nos la da a cada uno de nosotros. Y eso es algo importante porque a veces como cristianos olvidamos que nosotros tenemos no el poder, sino la autoridad para sanar enfermedades. Y eso es algo que creo yo que se ha olvidado en estos tiempos. ¿Sí? A veces que la gente no cree tener la autoridad para poder sanar enfermedades. Y no es que tengamos un poder, hermano. La realidad es que Dios Padre nos ha dado esa autoridad porque esa es su voluntad. Sanar enfermedades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el reino de Dios crezca, que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Lo vemos como Jesús mandó a sus discípulos: prediquen el Evangelio y sanen a los enfermos. Esa es una de las razones por las cuales Dios nos da esta autoridad de ir a sanar enfermos, de ir a echar fuera demonios, a resucitar muertos. Yo quiero invitarlo, hermano, a que usted se quede con esta palabra y que usted entienda esto. Usted, cuando decidió formar parte de la familia de Dios, usted recibió lo que nosotros conocemos como autoridad, ¿sí?
Y Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, resucitarán muertos, comerán cosa mortífera y no les hará daño. Y esto es algo que Jesús nos da a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que resta? Solamente resta que usted y yo podamos tomar esa autoridad y ejercerla sobre la vida de otras personas que tienen necesidad de sanidad, necesidad de liberación, etc. Yo le invito, hermano, que usted ejerza esta autoridad que Dios le ha dado, ¿sí? Es una autoridad que el Padre nos da para que el reino de Dios crezca. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente semana.